Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más, una nueva edición de este Cámara en Español, aquí en Radio Sefarad con Masa Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, bien, de nuevo aquí acompañándote en este programa en el que hoy nos quieres hablar de antisemitismo. No es algo nuevo, pero probablemente sí de alguno de los datos o alguna información que hayas podido encontrar para traer este tema precisamente hoy aquí. Pues no realmente, o sea, sí, pero no. Quiero hablar de antisemitismo por algo que los que hayan entrado en Twitter hace unos años recordarán este personaje que era Barbie Japuta. Barbie Japuta era una influencer, una persona anónima que hacía chistes y que creo que decía que era azafata y que escribía cuentos. Está vinculada al diario.es, no sé muy bien en qué momento se vincularon, y hacía comentarios. Y era como muy, lo que llamamos, como muy destroyer, ¿no? Le gustaba meterse con todos. Lo que pasa es que tenía un tono profundamente antisemita y hacía chistes sobre judíos tipo, soy muy fan de los judíos, ahora si están vivos no tanto, Hitler, como que no terminó bien su trabajo, en fin, chistes repulsivos sobre los judíos. Y fue una figura muy disruptiva, pero en el mal sentido, muy molesta, una figura que hacía chanzas, que se burlaba de todos no, se burlaba de los judíos y creo que también tenía algo del tema trans, pero eso no, esa parte no la seguí. Y ahora mismo resulta que la organización ACOM la ha llevado a juicio por antisemitismo. ¿Qué ocurre? Que al haber sido llevada a juicio salen a la luz, primero se sabe quién es, se le pone nombre y apellido, empieza a identificársela. Y parece ser, por lo que está viendo en redes sociales, que claro, una de las cosas a las que digamos, que se pueden utilizar como defensa eran chistes, es el sentido del humor. Y a mí me gusta mucho eso y quería parar ahí porque la cuestión del sentido del humor sirve muchísimo, sobre todo con la cuestión de ¿dónde empieza el discurso del odio y dónde termina la broma y dónde empieza el verdadero discurso del odio? Y antes de eso, Masa, te interrumpo, dime. Disculpa, para saber, ¿dejó de publicar esta Barbie Japuta en redes o continúa en activo? Ahora mismo, hoy no lo sé, pero yo sé que hace unos meses estaba en activo, creo, y me imagino que debe seguir en activo con más cuidado, me imagino que habrá eliminado viejos posts, pero no tenía tanto éxito, porque todos estos influencers de Twitter también, que esto también es algo interesante, uno se convierte en un juguete roto muy rápido. De repente tienes un montón de seguidores porque todo el mundo, no sé, porque lo que estás diciendo en ese momento a todo el mundo le interesa y luego alguien se pelea contigo o alguien está en desacuerdo o simplemente porque ya te han usado demasiado o ha venido otra estrella fulgurante de las redes sociales. Esto va muy rápido, entonces es fama de hoy y mañana te olvidas, pero esta mujer construyó esa fama precisamente sobre el vitriol, ¿no? que lanzaba. Sí, bueno, a lo que íbamos es dónde acaba el humor y dónde queda el antisemitismo. Y dónde empieza el incitación al odio. Y en ese caso hay muchos debates filosóficos muy interesantes. Me gusta mucho, bueno, es una frase muy famosa en Francia que había dicho el humor Pierre Desproges, que el humorista que se puede reír de todo, pero no con todo el mundo, decía él. Y bueno, hay muchos análisis sobre lo que quiere decir esa frase. Estaba leyendo justamente antes del programa algunos análisis y encontré otra que yo no conocía, que supuestamente también es de él, que decía: es mejor reír de Auschwitz con un judío que jugar al Scrabble con Klaus Barbie. Y yo creo que esa frase habla mucho, ¿no? Esta mujer hacía chistes sobre los judíos
sin ningún tipo primero, de gracia, evidentemente, pero era subirse en una ola de ese antisemitismo, de una izquierda delirante, que está vinculada precisamente a medios como el diario.es, sitios donde hay discursos constantes de odio, digamos que son bromas que vienen a reafianzar un discurso de odio que ya está ahí, que esté ahí, y este discurso viene a navegar en esa línea. Entonces yo creo que es es evidentemente el silbato para perros, que quien tiene que oírlo lo escucha, ¿no? Y eso es una cosa que se utiliza mucho. Es un tipo de discurso muy civilino, el humor en ese sentido. Hay muchos humoristas que en el fondo no están haciendo humor, pero se amparan en los chistes para decir todo lo que detestan. Y no es algo nuevo, es algo que ha existido toda la vida. Y es delicado porque evidentemente uno no quiere poner censura al humor inteligente, al humor digamos, del doble sentido, de las dos capas de comprensión. Lo que pasa es que ampararse, el utilizar incluso el humor como armamento para expandir más odio, evidentemente creo que es un delito, y me alegro mucho que en ese sentido en España se haya llevado a juicio, porque puede ser también un ejemplo. Y quería empezar mencionando esto porque me parece que es algo muy importante que pasa en las redes sociales, que como hemos Ujú. comentado aquí, llega un momento que tiene más importancia a la hora de llegar al público que los medios mismos, que son muy clásicos. Bueno, y en este caso además de un perfil, ¿no? Que como decías era anónimo y allí está sobre el banquillo con nombre y apellidos. En este caso llevada allí por ACOM. Exacto, exacto, exacto. Creo que han hecho una gran labor. Y esto era una de las cosas por las que quería hablar, y luego quería mencionar otra cosa interesante que tiene que ver con la cobertura, porque en el fondo la cobertura mediática está también en la base de todo esto. Si tú estás a diario, digamos, demonizando a los judíos, a su Estado, pues das la impresión de que cualquiera puede hacerlo desde cualquier lugar. Es decir, estás abriendo la puerta para que cualquiera llegue y diga, ah, pues si tú te inventas que los judíos en Israel hacen esto, yo voy a cagarme, con perdón, en los judíos, y no va a pasar nada. Porque el medio de comunicación, que antaño tenía una labor un poco digamos, de contener al poder, aquí se está aliado del poder. Y es una cosa interesante, pues, esto, porque analizar la cobertura de los medios en español sobre Israel y el conflicto es, es centrarse más en un grado de ideología que de noticia, porque ya no hay una cobertura. En nuestro management, el que lleva las redes sociales de cámara, lo escribía, decía, no está vinculado al periodismo, es un formato engañoso, decía. Él dice, el análisis busca subsanar el grado de certidumbre, y esto es un dictado ideológico. Se ha igualado, decía él, la mentira y la verdad. Y es cierto, hay un punto en el cual, digamos, no hay análisis, no hay debate, es puramente ideología, o datos, pero que en el fondo están, pues como hemos visto mucho, que te privan de una parte de la información de manera que tú sientas y pienses X. Es lo que ellos quieren que tú sientas, es la información, te manejan para allá. Y es una desgracia, es una desgracia. Es muy difícil encontrar medios que estén haciendo una labor correcta. Y luego vuelvo a redes sociales, ves que entre ellos se felicitan, ves que se dan premios, ven que un periodista de un medio felicita al periodista del otro. Y es normal, porque entre otras cosas todos hacen lo mismo. Que esto es otra cosa que sería interesante que uno se planteara: ¿cómo es posible que la mayoría de los artículos sean exactamente los mismos? ¿Cómo es posible que tengan las mismas fuentes, que cuenten lo mismo? ¿Cómo no hay periodistas que cuentan algo distinto? ¿Cómo no hay periodistas que ponen, o sea, obviamente los hay, pero hablo en términos generales de los más media, que te ponen la cámara en otro lugar, que van a averiguar, porque en el fondo todo está machacado y todo viene ya dado?
Y en ese sentido hay que felicitar a quien lleve los medios de Hamás, porque como hemos visto y lo hemos hablado la semana pasada y en muchas otras, las coberturas de la liberación de los secuestrados parecen seguir al dictado lo que Hamás quiere que se diga, las fotografías que Hamás quiere que se empleen, y es una lástima. Entonces, yo creo que estas dos cosas, estos dos puntos en los que quería hablar hoy, están vinculados, porque por un lado tienes unos medios de comunicación que tienen digamos, el prestigio, que están legitimados por haber sido algo que tal vez fueron, y esto le da el prestigio a esos periodistas, pero ellos no están haciendo su labor de periodismo, están haciendo una labor ideológica, es una labor ideológica de demonización de Israel, donde no se entiende nada de lo que hace Israel, donde te mienten diciendo que Israel hace cosas que no hacen, donde no hay análisis, donde no hay en ningún momento una aproximación a lo que pasa en Israel, el sufrimiento de Israel o la angustia de Israel o la amenaza que se cierne sobre Israel, esa no existe, solamente hay maldad por parte de los israelíes en esos medios. Entonces esto se recibe y se amplía desde las redes sociales con cuentas inventadas, cuentas trolls o cuentas como Barbie Japuta, que le pone su pequeño toque personal humorístico, pero es todo para seguir en la misma línea. Es una línea de demonización del judío y de todo aquello que lo representa. Bueno, pues con este acercamiento a las redes sociales y concretamente a esta cuenta de Barbie Japuta en Twitter, lo que ahora es X, nos despedimos. Masa, les invitamos a todos ustedes a visitar la web de Cámara en español, camera-medio-esp.org, y les esperamos en una próxima edición. Masa, te esperamos también, por supuesto, a ti para que nos sigas trayendo temas de actualidad y de redes sociales o bien de diarios digitales o en papel y otros comentarios y otras cuestiones que atañen al mundo judío y al antisemitismo en muchos de los casos que nos acercas. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos encontramos la semana que viene.